El misterio de Dios para transformar tu vida se reveló en una antigua historia bíblica. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en las tierras desérticas de Egipto. Al caer el sol, un silencio inquietante envolvió el campamento de los hebreos. Una atmósfera cargada de tensión y miedo flotaba en el aire, como si los mismos cielos presenciaran un evento extraordinario. Era el momento en que Moisés, un hombre marcado por la fuerza del destino, se encontraba a solas frente a la zarza ardiente. Un fuego que no consumía la madera y que iluminaba su rostro con una luz sobrenatural. Moisés, con los ojos agrandados por el asombro, sintió que su corazón latía desbocado. El viento susurraba entre las ramas, como si compartiera secretos que solo unos pocos podrían entender. A su alrededor, el desierto se extendía en un lienzo interminable de sombras profundas y susurros ocultos. Este era un tiempo de esclavitud y sufrimiento, pero había un profundo anhelo por la libertad, una promesa de redención que flotaba en el aire. La voz que provenía de la zarza era celestial, resonando con poder y amor, pero también con un misterioso desafío que dejaba a Moisés en un mar de dudas. Las llamas, como dedos danzantes, parecían dirigirse hacia él, provocando escalofríos en su piel. ¿Quién soy yo para hablar en tu nombre?, murmuró, con la garganta cerrada por el miedo y la inseguridad. La voz respondió con firmeza, llena de una sabiduría antigua: yo estaré contigo. Pero estas palabras solo aumentaron la confusión en su mente, como un eco que retumbaba en su corazón. ¿Qué significaba realmente aquella promesa? ¿Cómo podría él, un simple pastor, convertirse en el libertador de su pueblo? Mientras la luz de la zarza iluminaba su ser, el aire se volvió denso. Visiones fugaces de sufrimiento y esperanza cruzaron su mente. Recordó a su gente, soportando el yugo del faraón, gritos ahogados detrás de muros de opresión. La escena se volvió un torrente de emociones, su pecho se hundió bajo el peso de la compasión y la duda. ¿Y si fracasaba? ¿Y si su voz nunca se alzaba por los oprimidos? ¿Y si esta era solo una ilusión del desierto, y en el silencio, una señal pareció cortar la noche, una estrella fugaz rasgó el cielo, brillando intensamente antes de desvanecerse? Moisés la miró, con el alma llena de preguntas sin respuesta. ¿Era esto un presagio, un llamado a la fe? ¿O solo un rincón de su mente atormentada jugando con su cordura? La tensión se instaló, y con ella, la promesa de un propósito aún por descubrir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras lo haces, dale un buen golpe al botón de me gusta, eso realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. El aire caliente del desierto comenzó a enfriar con la llegada de la noche, y las estrellas, como pequeños ojos luminosos, atestiguaban la angustia de Moisés. La zarza ardiente permanecía como un faro de esperanza inquebrantable en medio de la oscuridad. El clamor de la vida cotidiana de los hebreos resonaba en su mente, un recordatorio constante del sufrimiento y el destino que parecían atados a sus cuellos como cadenas invisibles. Moisés alzó la vista hacia el cielo estrellado, buscando respuestas en cada centella que titilaba. ¿Qué quieres de mí, Señor? Su voz temblaba con un dolor que superaba la ansiedad. Soy un hombre lleno de dudas. Soy escaso de palabras. ¿Cómo puedo liberar a un pueblo que ni siquiera sabe que está esperando ser salvado? En respuesta, un viento más fuerte sopló, envolviendo su figura y trayendo consigo el murmullo de antiguas promesas. Has sido elegido para llevar este mensaje, el mensaje de libertad. Pero para llevarlo, primero debes vencer tus propios miedos, resonó la voz en la zarza, como si cada palabra fuese un ladrillo en la construcción de su fe.
Moisés sintió que su corazón se expandía, pero la duda, una sombra persistente, seguía acechando. Imágenes de su juventud le asaltaron. Un príncipe de Egipto con posibilidades infinitas que finalmente terminó viviendo en el destierro de los desiertos. Recordó el día que vio a un egipcio golpear a un hebreo. Su ira lo había llevado a actuar, a matar, a esconderse. Ahora, su pasado lo perseguía como un fantasma. Y si me recuerdan como el asesino, pensó, el silencio del desierto fue interrumpido por una melodía distante, una canción de libertad que vibraba en el aire, llevada por el viento. La voz de sus antepasados resonaba, un eco de esperanza. Sin embargo, la chispa de inspiración fue rápidamente sofocada por la oscuridad de su autocondena. ¿Podría alguna vez olvidar quién era? ¿Podría dejar de ser visto a través de la lente de sus fracasos personales? Moisés sintió que las entrañas de la tierra temblaban, como si respondieran a su lucha interna. Señor, no tengo el poder. No soy digno, suplicó, la voz quebrándose. A medida que la tormenta de su desesperación creciendo, la zarza ardiente se iluminó con una intensidad renovada y, por un momento, el fuego pareció reconfigurarse en una figura que contenía todos los sueños y anhelos de su pueblo. Escucharás su clamor, dijo la voz divina, y te transformarás en el portador de su redención. No temerás, porque estaré contigo en cada paso del camino. Las palabras lo inundaron como una corriente electrizante. ¿Podía realmente ser un instrumento de Dios? El eco de ese yo estaré contigo reverberaba en su interior, como un mantra que lo instaba a actuar. A medida que esas palabras se asentaron en su corazón, una nueva revelación se avisoró en su mente. Moisés recordó la historia de José, quien también había sido un extranjero en la tierra de Egipto y, a pesar de ser vendido como esclavo, eligió mantenerse firme en su fe. Quizás el destino le tenía reservado un camino similar. Si José había podido salvar a su familia, y si él, también, podía salvar a su pueblo, sin embargo, el misterio se volvía más profundo, pues, en su interior, una pregunta persistía: ¿cómo intentaré enfrentar al faraón? ¿Cómo podré liberarlos de su yugo? Una sombra de incertidumbre cruzó su mente, sembrando dudas una vez más. Mientras la noche se cerraba, la luz de la zarza pareció oscilar ante la amenaza de lo desconocido. Moisés sentía el peso de una misión titánica que podía ser su salvación o su perdición. La batalla entre fe y duda lo consumía, y en su corazón brotaba un nuevo sentimiento incontrolable, temor y esperanza entrelazados. Así, mientras las primeras luces del alba comenzaban a disipar la oscuridad, la figura del hombre frente a la zarza ardiente se transformó. Un nuevo destino lo aguardaba, pero, a medida que se giró para regresar al campamento, un pensamiento lo atrajo: ¿seré capaz de cumplir con el propósito divino o estaré atrapado para siempre en mis dudas? La incertidumbre lo acompañaría hasta el próximo amanecer, y la historia de su vida se entrelazaría en un misterio aún no revelado. Mientras los primeros rayos del sol tocaban la tierra, Moisés se encontró de pie, tembloroso y alerta. El desierto, antes silencioso, comenzaba a cobrar vida. El canto de las aves despertaba poco a poco, como un saludo a la nueva jornada. Sin embargo, el corazón de Moisés latía con fuerza, combatiendo el eco de la noche que aún resonaba en su mente. Con cada paso hacia el campamento, sentía que el peso de la incertidumbre se hacía más denso, como si la arena del desierto se encargara de retenerlo en el lugar donde había pasado sus años de exilio. Una misión divina, me han dicho. Pero, ¿cómo puede un hombre marcado por sus fracasos ser un agente de cambio?, murmuró para sí mismo. Recordaba a los hebreos, rostros de resistencia y sufrimiento que caminaron junto a él en su juventud. ¿Podría él, el que había huido, ser su esperanza? La nostalgia se entrelazaba con el miedo, y su mente se esforzaba por aferrarse a la promesa de lo que podría lograr. Esa mañana el campamento estaba en movimiento. Los hebreos aparecían, día tras día, en un ciclo desgastante de trabajo, pero Moisés sentía que algo había cambiado en su interior.
La zarza ardiente había abierto una puerta hacia un futuro incierto y, al mismo tiempo, prometedor. La visión de un pueblo libre, un deseo profundo incubado en los corazones de su gente, se apoderaba de su mente. Se acercó a un grupo que discutía sobre la carga de trabajo y el trato injusto que soportaban. Viendo sus ojos cansados, sintió un impulso por hablarles, por encender en ellos una chispa de esperanza. Pero justo en el momento de abrir su boca, las inseguridades regresaron, ferozmente masivas. ¿Qué les diría? ¿Cómo les haría creer que yo soy el elegido? Era una duda que desgarraba su alma, un grito silencioso que solía ahogar. ¿Qué les puedo ofrecer yo, un hombre con un pasado manchado de sangre?, se decía. Él mismo recordó la ira que lo había llevado a actuar, una ira que había utilizado como herramienta de justicia, y ahora, esa misma ira lo detenía. Su mente oscila entre el deseo de ser un líder y el temor de ser rechazado, aunque no había más líderes que su pueblo mismo podría elegir. En ese instante, una anciana se acercó. Ella era una de las matriarcas, venerada y respetada. Sus ojos capturaron la esencia misma del dolor y la supervivencia. Moisés se detuvo, sintiendo que, en su mirada, había una búsqueda, una conexión que parecía ir más allá de las palabras. ¿Qué aflige a mi hijo, Moisés?, preguntó ella con voz suave, pero firme. Eres un hombre de grandes promesas y, sin embargo, te veo enredado en cadenas que tú mismo has forjado. Esas palabras lo golpearon con la fuerza de una tormenta. ¿Cómo puedo ser líder? Mi pasado pesar, comenzó a murmurar, pero ella lo interrumpió. Lo que importa no es lo que has hecho, sino lo que eres capaz de hacer. La historia de nuestros ancestros está llena de traiciones, luchas y redenciones. Cada uno de ellos también fue imperfecto, pero Dios trabaja a través del quebranto. La verdad de su llamado se revela en nosotros cuando abrazamos nuestras luchas, no cuando las escondemos. La anciana lo miró con una profundidad que Moisés sintió hasta los huesos. La sabiduría de generaciones pasadas se proyectaba en aquel instante. Se dio cuenta de que, tal vez, su debilidad era su mayor fortaleza. Y si el faraón también estuviera en esa misma búsqueda de redención, una búsqueda que ni él mismo entiende, reflexionó en voz alta, lo que hizo que la anciana sonriera, como si viera algo nacer en el interior del joven que estaba a su lado, pero la idea se vio ensombrecida por el peso del desafío que tenía delante. La figura del faraón seguía como una sombra sobre él, como una muralla de piedra. ¿Cómo podría dirigirme a un hombre tan poderoso, tan temido por todos? Mientras la luz crecía cada vez más brillante, Moisés sintió que un nuevo aire envolvía sus pulmones. La esperanza, aunque pequeña, empezó a florecer en su interior. Pero al igual que las espinas que brotan entre rosas lindas, brotaron nuevos temores. Si fallo, si esta voz no es verdadera, si el pueblo me da la espalda, ¿qué haría entonces? Esa naciente fe colisionó con su amarga duda. En su corazón surgía la creencia de que quizás, solo quizás, era posible encontrar un camino, una manera de derribar las murallas que oprimían a su pueblo. Sin embargo, la luz de la verdad pareció apagarse ante el atisbo de su miedo. El misterioso plan de Dios para él seguía siendo un enigma, una historia que aguardaba ser revelada, mientras el murmullo del pueblo llenaba el aire. Moisés se dio cuenta de que lo que persistía era esa pregunta que había comenzado a florecer en su corazón: ¿podría ser el hombre que librara a su gente, no solo de la esclavitud, sino también de las cadenas del miedo y la inseguridad? Quedó atrapado en una encrucijada, donde cada paso podría ser el inicio de un nuevo capítulo, una historia que aún soñaba con ser contada, pero que los temores amenazaban con acallarla. Moisés se quedó mirando a la anciana, sintiendo que sus palabras resonaban en una parte profunda de su ser. Tal y como el desierto revela su verdad después de la tormenta, algo en él comenzaba a despejarse. Sin embargo, la calma que seguía a la tempestad también traía consigo el miedo, esa sombra que había perseguido su vida durante tantos años. El clamor del pueblo resonaba,
un sonido que parecía retumbar en su misma alma. Sabía que, en cada grito, cada lamento, había una súplica por un cambio, por una liberación que ellos mismos no podían imaginar. Su mirada se desvió hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como barreras impenetrables, no solo físicas, sino también emocionales. La tarea de hablar con el faraón lo intrigaba y aterraba. ¿Realmente existía un camino entre la opresión y la libertad? Fue entonces cuando una inspiración surgió de las profundidades de su ser. Recordó la zarza ardiente, la llama que había consumido su miedo en aquel momento sagrado. Si Dios habló desde el fuego que no se consumía, tal vez pueda hacer lo mismo con este pueblo que arde en desesperanza, pensó. Podría ser que, al igual que la zarza, su vida también podía transformarse en un mensaje para ellos. ¿Y si el faraón es el fuego que debo enfrentar?, se preguntó, sintiendo que las llamas del desafío comenzaban a chisporrotear en su interior. La anciana lo miraba en silencio, como si supiera que algo había cambiado en él, una chispa de determinación que empezaba a encenderse. Mi hijo, dijo con ternura, los tiempos de opresión requieren líderes que no teman a las llamas de la prueba. Si Dios está contigo, ninguna muralla puede permanecer en pie. La verdadera batalla empieza en tu corazón, Moisés. Debes mirar hacia el horizonte y encontrar la verdad de tu llamado. Moisés sintió un ligero temblor en sus manos, pero esta vez no era miedo sino anticipación. Sin embargo, una nueva inquietud se coló en su mente. Si el camino hacia el faraón estuviera repleto de desafíos, ¿sería posible que la resistencia se tornara en reencuentro? ¿Que el opresor reconozca su propia necesidad de redención? Las dudas comenzaron a tambalear su recién hallada confianza, el murmullo del campamento se volvía un eco distante mientras su espíritu se debatía. Pensó en los hebreos, en sus sufrimientos y en la posibilidad de que la liberación no solo dependiera de él, sino de su propia conexión con Dios. ¿Y si ellos también tienen que despertar a su grandeza para que pueda ser testigo de su redención? Reflexionó. No obstante, la imagen del faraón seguía acechando su mente como un monstruo de pesadilla. Jamás podría yo ser un igual para él. ¿Cómo podría esperarse que una voz quebrada hable a un hombre tan poderoso? Esta lucha interna parecía interminable, y cada cuestión abierta generaba nuevos laberintos en su corazón. ¿Acaso hay un profeta que nunca haya enfrentado su sombra? Un líder que no haya temido perder su voz, pensó Moisés, sintiéndose cada vez más dividido entre esperanza y desesperación. Sabía que perderse en el laberinto de sí mismo podría costarle más que su legitimidad, podría costarle la fe de su pueblo. La anciana, sintiendo su tormento, le susurró, a veces es necesario abrazar la incertidumbre para que el propósito se revele. La voz de Dios es audible en el silencio del corazón. Escucha, Moisés, y encontrarás el camino. Con cada palabra, una luz tenue pero persistente empezó a surgir en su ser. La idea de permitir que Dios hablara a través de sus debilidades se presentaba como una luz en la negrura. Pero, ¿cómo se permitiría a sí mismo ser un canal de comunicación entre lo divino y lo terrenal? La anciana parecía ver su lucha y, al mismo tiempo, su potencial. Moisés se volvió hacia el pueblo, sintiendo que era el momento de hablar. Pero aún había una gran sombra que se cernía sobre su voz, una preocupación que se quedaba atrapada en su pecho. Si no puedo encontrar mis propias cadenas y romperlas, ¿cómo puedo dar la libertad a otros? Esa noche, mientras contemplaba las estrellas que cubrían el convite del desierto, clamó al cielo. Su razón y su fe luchaban como titanes en su interior. ¿Estamos todos atrapados en la misma lucha, Dios? ¿Enfrentando al faraón que existe en nuestros corazones? La pregunta flotó en el aire, un eco de desesperación y anhelo. En la oscuridad, la respuesta se deslizó hacia él como un suave susurro. La liberación no solo es una acción, es un viaje, una transformación que comienza desde adentro. No solo de un pueblo, sino también de un hombre, Moisés.
Las palabras resonaron con claridad en su mente, y su corazón se sacudió con un nuevo entendimiento, mientras el viento del desierto acariciaba su rostro y las estrellas titilaban en la oscuridad. Moisés contempló la magnitud de su misión. Era un viaje que apenas comenzaba, lleno de signos y misterios por descubrir. Las posibilidades se desplegaban ante él como un lienzo en blanco, pero la pregunta seguía latente: ¿tendría la fe necesaria para permitir que esos misterios se revelaran en su vida y en la de su pueblo? En esta noche de decisiones y revelaciones, el camino a seguir se ocultaba aún entre las sombras de su alma. Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado vibrante, Moisés se levantó de su agotador sueño. La luz matutina proyectó sombras alargadas, como si el nuevo día mismo desease adjuntarse a la lucha de su espíritu. Sintió una extraña mezcla de esperanza y desafío, como si el amanecer ofreciese una oportunidad renovada para desentrañar el enigma que envolvía su misión. Se adentró en el campamento, donde los hebreos comenzaban su jornada, muchos de ellos con rostros marcados por la tristeza y la fatiga. Sin embargo, al observarles, una chispa de resiliencia brillaba en sus ojos. Moisés sintió que ese mismo fuego, tan similar al que había mirado en la zarza, pulsaba en el alma de cada uno de ellos. Podría ser que la llama de la esperanza ardiera aún dentro de ellos a pesar del sufrimiento. Pensó, decidido, buscó un lugar elevado, un pequeño promontorio que le permitiera ver y ser visto. Cuando se detuvo frente al pueblo, las miradas se fijaron en él, y por un breve instante, el bullicio cotidiano se detuvo. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Cómo puedo comunicarles la grandeza que reside en su propia existencia?, se preguntaba mientras la voz del pueblo resonaba en su mente, clamando por liberación, hombres y mujeres de Israel. La voz de Moisés, al principio titubeante, empezó a ganar firmeza. Hoy nos reunimos no solo para recordar nuestro sufrimiento, sino para avivar la llama de nuestra esperanza. He percibido que, aunque los faraones de este mundo nos opriman, no han podido extinguir nuestra capacidad de soñar. Las miradas comenzaron a reflejar una mezcla de escepticismo y anhelo. Moisés los observó, notando cómo sus corazones comenzaban a abrirse. La anciana había hablado de la incertidumbre como un camino hacia el propósito. Él ahora comprendía que también era su deber encender esa llama en sus corazones. ¿Acaso hay entre ustedes alguien que no anhele la libertad? ¿Alguien que esté dispuesto a dejar que el miedo paralice nuestro camino? Se detuvo, dejando que esas preguntas se impregnaran en el aire. Dios nos ha escuchado, y su voz resuena en cada uno de nosotros. Lo veo en sus ojos. Lo siento en su clamor. No hemos sido olvidados. Un murmullo comenzó a formarse entre la multitud. Moisés, sintiendo que la energía vibrante de su propio despertar lo impulsaba, continuó. Si deseamos ser liberados, debemos recordar lo que nos hace fuertes. No somos solo esclavos, somos una comunidad, una familia. Y en la familia, cada miembro tiene un valor, una función divina. El eco de sus palabras se sumó a la brisa del desierto. Sin embargo, ante esa euforia y energía, el recuerdo del faraón lo golpeó con fuerza. ¿Podía realmente hablar de una liberación que aún parecía tan lejana? ¿Cómo podía inspirar a otros cuando aún sentía el peso de su propio temor? En ese instante de duda, la anciana apareció entre la multitud, como un faro en la penumbra. Con un rostro sereno que hablaba de sabiduría vivida, se acercó a él y, en un tono suave pero firme, replicó: Moisés, recuerda que la voz del pueblo es también la voz de Dios. Tu duda no es un obstáculo, sino un canal de verdad. El faraón no podrá resistir la fuerza de su liberación cuando todos nosotros nos unamos en un solo clamor. Las palabras de la anciana resonaron, y Moisés sintió que sus miedos se transformaban, no en cadenas, sino en impulsos de unidad. Necesitamos ser un solo grito, exclamó, sus palabras llenas de fervor. Juntos, podemos romper el silencio que el faraón ha impuesto sobre nosotros. Juntos,
Podemos encender la luz de nuestra esperanza. Justo en ese momento, Moisés se dio cuenta de algo esencial: el viaje de liberación era un viaje de sanación que debía llevar con su pueblo, y el faraón, con sus miedos y opresiones, no era más que la sombra que se desvanecería a medida que la luz de la fe comenzara a brillar. Pero cuando el clamor del pueblo creció, como un murmullo que se convertía en grito, una inquietante conciencia se deslizó en su mente. ¿Y si el faraón también tiene su propio desierto que atravesar? ¿Y si dentro de su opresión también anhela ser liberado de sus propias cadenas de poder? La revelación lo sacudió y dejó un nuevo sentido de responsabilidad en su corazón, una carga que coexistía con la esperanza de su pueblo. Mientras se enfrentaba a esta nueva verdad, las dudas asomaron de nuevo. Podría ser que en la historia de liberación, también haya un espacio para la redención del opresor. Con el alma en ebullición y el pueblo comenzando a despertar de su letargo, Moisés se encontró, una vez más, en la encrucijada de su misión. El misterioso camino del destino comenzaba a revelarse, pero la pregunta persistía: ¿puede la luz del amor triunfar sobre la oscuridad del miedo, no solo en los oprimidos, sino también en los que han oprimido? Con el eco de su propio grito resonando en su corazón, el desafío ante él se tornaba más vasto que cualquier desierto. ¿Estaba realmente preparado para afrontar no solo su lucha, sino la de aquellos que se habían convertido en sus adversarios? En el horizonte, el misterio de lo desconocido lo aguardaba, esperando que su historia comenzara a entrelazarse con la de otros. Mientras el clamor del pueblo resonaba en sus oídos, la imagen del faraón se le presentó de nuevo, como una sombra amenazante que se cernía sobre su misión. Moisés se encontró sumido en una meditación profunda, sopesando el papel del opresor en la historia que apenas comenzaba a escribirse. Con cada susurro de su nombre entre la multitud, experimentaba una mezcla de fervor y reticencia, un eco de antiguas luchas por la libertad, pero también de la inevitable resistencia que ello implicaría. El día avanzaba, y con cada minuto que transcurría, la esperanza parecía cobrar vida en el aire, transformándose en un viento cálido que acariciaba la piel de los hebreos. Sin embargo, mientras escudriñaba las miradas decididas y temerosas, una sombra de duda se instaló en su corazón: ¿qué pasará cuando confrontemos al faraón? La pregunta se aferraba a su mente como una cadena que lo mantenía atado a su propia incertidumbre, consciente de que su liderazgo requeriría más que la simple proclamación de esperanza. Moisés decidió buscar un consejo más profundo. Se encaminó hacia las colinas que rodeaban el campamento, lugar donde la soledad podía revelar las verdades más certeras. Allí, se sentó bajo un árbol como el que había visto en la tierra de Madián, y alzó la vista al cielo, buscando respuestas en el vasto azul. Dios de mis ancestros, murmuró, escucha mi clamor. ¿Cómo puedo guiar a tu pueblo hacia la libertad sin comprender plenamente la naturaleza de la opresión que enfrentamos? ¿Qué es la fuerza sin un propósito claro? ¿Y si el faraón, al igual que nosotros, persigue su propia libertad en el poder que ha obtenido? El viento susurró, llevando consigo sus dudas y esperanzas, como si el mismo cielo fuera un lienzo en blanco, listo para recibir la respuesta divina. Fue en ese silencio reverente donde comenzó a recordar su encuentro con la zarza ardiente, el momento en que fue llamado a su misión. ¿Acaso no era allí donde se nos prometía que la verdad se revelaría en el tiempo adecuado? Se preguntó, sintiendo que dentro de ese misterio radicaba una fe mayor. Mientras seguía reflexionando, vislumbró algo en el horizonte. Una figura solitaria se acercaba, envuelta en el polvo del camino. Con el corazón acelerado, Moisés se levantó, y antes que pudiera discernir quién era, la figura se hizo visible. Era un mensajero del faraón, un hombre encorvado por las durezas del viaje, que llevaba consigo un mensaje. Las miradas del pueblo se dirigieron hacia él en expectación, y una atmósfera de tensión se apoderó de la reunión. El mensajero, aún sin aliento, hizo una reverencia ante Moisés. He venido en nombre de su majestad. El faraón ha oído de sus palabras, y desea hablar contigo.
Le inquieta la creciente voz del pueblo hebreo y busca entender el motivo de su clamor por la libertad. En el instante en que las palabras atravesaron sus oídos, el mundo conocido de Moisés pareció desvanecerse. La invitación a un diálogo con el opresor, aquella persona que había sido objeto de tantas discusiones y ansiedades, lo llenó de un temor nuevo. ¿Era un acto de deslealtad acercarse a él? Pero también lo invadió una chispa de posibilidad. Podría ser la oportunidad para iluminar la oscuridad que nublaba el corazón de aquel mortal. El mensajero estaba inmóvil, esperando la respuesta de Moisés. En su interior, el líder hebreo sentía una conflagración de emociones. ¿Debo actuar en contra de la voluntad del pueblo, o existe en este momento un capítulo que debe ser escrito entre los dos mundos que representamos? A medida que su mente se agitaba, los rostros de los hebreos se volvieron a plasmar en su memoria. Deseaban hallar liberación, por lo que cada elección que tomara influiría en su destino. Con una resolución tácita, respiró hondo y respondió al mensajero: dile al faraón que estoy dispuesto a escuchar sus palabras. La verdad debe ser desenterrada, aunque en el fondo, aún persista la incertidumbre de las consecuencias. Volvió la mirada hacia el horizonte, donde la luz del día se comenzaba a ocultar tras las montañas. Un nuevo dilema se abría ante él, como un sendero en la bruma de la noche. Si en este intercambio descubrimos verdades ocultas, ¿podría también el faraón enfrentar su propio desierto y hallar el camino hacia la redención? Esa pregunta, resonando con cada latido en su pecho, lo llevó a concebir que, en esta historia, no eran solamente sus cadenas las que debían ser rotas. Se vislumbraba un misterio mayor, y una nueva verdad empezaba a revelarse. Tal vez la verdadera liberación no solo residía en el pueblo oprimido, sino también en las almas que, cegadas por el poder, jamás habían considerado su propia esclavitud. El día siguiente trajo consigo un ambiente tenso, una mezcla de anticipación y temor que flotaba en el aire como un manto pesado. Moisés, consciente de la difícil tarea que le esperaba, reunió a los ancianos del pueblo hebreo bajo la sombra de un antiguo olivo, uno que había sido testigo de muchos secretos y esperanzas. Sus miradas, llenas de inquietud, se encontraron con la suya, buscando en su líder no solo respuestas, sino un rayo de luz en la oscura noche de la opresión. Han venido a mí palabras del faraón, comenzó Moisés, sintiendo el súbito silencio que se apoderaba de la multitud. Desea hablar conmigo. Buscando comprender la angustia que nos envuelve. Las miradas se tornaron de temor a sorpresa, en el eco de su voz resonaba la posibilidad de un cambio, pero también el riesgo de una nueva traición. Uno de los ancianos, un hombre de barbas encanecidas y ojos cansados, alzó la voz con la gravedad de quien ha llevado el peso de la historia sobre sus hombros. Moisés, no confíes en las palabras del faraón. Su corazón es como el de un león indomado, ávido de mantener su dominio. ¿Qué garantías tenemos de que su voluntad no es solo un desfile de engaños? Moisés, mientras escuchaba, recordó la mirada fría de aquel monarca, siempre vigía de su reino, siempre aferrado a su corona como un amante celoso. Entiendo tus temores, anciano, replicó, su voz firme pero compasiva, pero podría ser que la conversación no sea solo una ruta hacia el peligro, sino también hacia un entendimiento más profundo de nuestra propia libertad. A veces, la comprensión puede romper las cadenas que el odio y el miedo han forjado. El murmullo se intensificaron entre la multitud, pero había en su discurso una chispa que comenzaba a encender la esperanza. Sin embargo, estaba claro que la incertidumbre aún dominaba el corazón de su pueblo. Si un diálogo se da, entonces debo ir preparado. No solo para hablar de nuestros sufrimientos, sino también para escuchar lo que el faraón tiene que ofrecer. Puede que no sea fácil, pero es el primer paso, y debemos darlo con valentía, concluyó Moisés. Así, al caer la noche, el líder hebreo se preparó para su encuentro. Los pensamientos se arremolinaban en su mente, y a pesar de su determinación, la ansiosa duda volvió a acurrucarse en su pecho. ¿Podría encontrar la esencia verdaderamente humana en el corazón del faraón?
¿O será simplemente un monstruo que no entenderá jamás el heroísmo del pueblo que ha vencido a través del sufrimiento? Al llegar al palacio, el ambiente cargado de opulencia lo recibió, como un contraste sombrío con la pobreza que había visto en las lágrimas de su pueblo. Con cada paso, la grandeza del lugar lo hacía cuestionar el sentido último del poder. ¿Es este el precio de la libertad, la opulencia que se construye sobre las espinas de otros? Se preguntó mientras avanzaba hacia la sala del trono. El faraón lo aguardaba, rodeado de un séquito de nobles, su rostro impasible como el mármol que decoraba su hogar. Al entrar, Moisés sintió que sus nervios se convertían en una espada de doble filo. ¿Qué verdad podré ofrecer cuando su propio reflejo me confronta con un espejo de opresión?, se cuestionó. Bienvenido, Moisés, pronunció el faraón con aplomo, sin dejar de observarlo con ojos inquisitivos. He oído que tus palabras han resonado en el viento del desierto. Dime, hombre, ¿por qué clama tu pueblo? ¿Qué desean realmente? Era un momento crucial, y mientras las palabras brotaban de su boca, la certeza de su misión se fue concretando. Oh Faraón, el clamor de mi pueblo no se limita a la libertad física, sino que ansía una dignidad que se les ha negado. Necesitamos no solo escapar de la opresión, sino también del ciclo de odio que se ha instaurado entre nosotros. La verdadera liberación debe partir del entendimiento, y no de la guerra. Una sombra pareció cruzar el rostro del faraón, y por un instante, Moisés percibió algo más que desprecio en su mirada, atisbo de una inquietud oculta. ¿Habría algo en su corazón que aún pudiera vislumbrar la redención? Pero, con la tensión palpable que colmaba la sala, era imposible predecir hacia dónde navegaría esta conversación. Iré en busca de la razón, por el camino de las palabras. Pero aclara algo para mí, Moisés. Sus ojos se endurecieron nuevamente, como si la luz momentánea se hubiera extinguido. Si yo escucho la verdad de tu pueblo, ¿qué hay en ello para mí? ¿Qué ganaría el faraón al liberar cadenas, cuando las suyas son confortables? Las preguntas hicieron eco en la mente de Moisés, resonando con la intrincada red de su misión. ¿La redención del faraón sería parte de su propio destino? ¿Acaso cada alma oprimida necesitaba entender que su liberación no solo consistía en romper cadenas físicas, sino también en confrontar los monstruos internos forjados por la avaricia y el miedo? El diálogo avanzaba con intensidad, mientras la noche caía, iluminada por el brillo titilante de estrellas que parecían ser testigos del conflicto humano que se desplegaba entre ellos. Al salir del palacio, en el corazón de Moisés se encendió una nueva duda. ¿Podría el faraón algún día liberarse a sí mismo de su propio miedo? ¿O la historia estaba destinada a repetirse en un carnaval interminable de opresores y oprimidos? Se sentía abrumado por el secreto que la noche le susurraba, un misterio que ni siquiera él estaba seguro de entender por completo. Sin embargo, una profunda certeza lo acompañaba. Estaba en el umbral de un cambio, donde cada palabra y cada elección sería parte de un relato aún no escrito, un camino hacia la verdad que, como un manantial oculto, esperaba ser descubierto. El día siguiente despuntó con un amanecer brillante, pero el corazón de Moisés se sentía como un mar en tempestad. Las palabras del faraón seguían resonando en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Qué compromiso estaba dispuesto a asumir para liberar a su pueblo? En su interior, se libraba una batalla espiritual entre el deseo de justicia y la desesperanza que venía de un sistema que había arrollado tantas almas. Durante la jornada, Moisés reunió nuevamente a los ancianos. Hermanos míos, comenzó con un tono que reflejaba la lucha interna que lo oprimía. Ayer escuché al faraón, y no solo sus palabras, sino también el retumbar de su corazón. Pese a su poder, pude sentir el peso de su propia ceguera, una oscuridad en su ser que parece amenazar todo despertar. Los ancianos, expectantes, intercambiaron miradas entre la sorpresa y la inquietud. ¿Conseguirá, Moisés, convencerlo de nuestra causa?, preguntó uno, con un atisbo de esperanza parpadeando en sus ojos cansados. No es solo cuestión de convencerlo, respondió Moisés, sintiendo la urgencia en su pecho.
Es un desafío que va más allá de nuestras cadenas. Es la lucha por sembrar una semilla de comprensión en un terreno árido y pedregoso. ¿Qué sucede cuando el opresor se convierte en prisionero de su propia indiferencia? Un anciano, cargando la tristeza de generaciones, añadió, no podemos dudar. Ya hemos sufrido demasiado y el tiempo se agota. ¿Qué necesitamos para quebrantar su corazón de piedra? Moisés sintió la presión de su pueblo sobre sus hombros y, acumulatín fuerza en su voz, pronunció, deberemos ser valientes no solo en el clamor por nuestra libertad, sino en el deseo de ver el alma del faraón transformarse. Si él puede comprender el dolor que ha infligido, quizás despierte de su propio letargo. Mientras sus palabras se deslizaban por el aire, el cálido viento del desierto trajo consigo un susurro casi imperceptible, como si la naturaleza misma estuviera observando el avance del destino. ¿Acaso existía un propósito superior que se manifestaba a través de este diálogo? Moisés sintió que un estallido de esperanza emergía en su corazón, mientras contemplaba la posibilidad de que el faraón se abriera a un camino de transformación. Ese mismo día, Moisés volvió al palacio, decidido a llevar consigo no solo la voz de su pueblo, sino también un mensaje de compasión. Al entrar nuevamente en la sala del trono, el faraón parecía más inquieto, como si de alguna manera la noche ha hecho mella en sus murallas emocionales. Moisés, comenzó el faraón, su voz tensa, has hablado de dignidad. ¿Pero qué es la dignidad si no está a la sombra del poder? No hemos sido siempre los que dictamos el camino, poder y dignidad no son la misma senda, respondió con firmeza Moisés. La verdadera grandeza viene del entendimiento y la compasión entre los hombres. Mientras mantengas a tu pueblo en la opresión, jamás conocerás la calma de un verdadero líder. Las palabras brotaron de su boca con un fervor que prácticamente iluminaba la sala. Era un desafío, pero también una invitación al faraón para mirar más allá de su propia corona. En un giro inesperado, Moisés se acercó un paso más. Imagina un reino donde la fuerza no esté basada en el miedo, sino en el amor del pueblo. Un liderazgo que no solo guíe, sino que también escuche. Una nube de tensión se deslizó entre los dos hombres, y en ese momento, ambos parecieron ser arrastrados hacia un abismo de posibilidades. Moisés pudo ver en el rostro del faraón el destello de una duda, la chispa de una inquietud sobre la historia que había estado construyendo, un reino sostenido sobre la inequidad. Eres audaz, Moisés, replicó finalmente el faraón, volviendo su mirada hacia su séquito, que observaba con asombro y desconfianza. Pero las palabras solas no cambiarán lo que hemos conocido como poder. ¿Acaso puedes ofrecerme algo más que palabras vacías? La pregunta retumbó en las entrañas de Moisés, y la respuesta se trenzó en su ser. Había una lucha mayor en juego. Algo divino que apenas comenzaba a delinearse en el horizonte. No puedo ofrecerte algo que no sea el deseo de un nuevo amanecer, faraón. Pero sí tengo la fe de que si te acercas al sufrimiento de tu pueblo, hallarás tu propia redención en su libertad. Mientras esas palabras se deslizaban, Moisés sintió con claridad una verdad flotante en el aire. Quizás la salvación del faraón no sería un destino remoto, sino un primer paso hacia la comprensión del poder transformador del amor. Y, así, la conversación continuó, enredándose entre la necesidad de salvar a su pueblo y la búsqueda del faraón por el significado en su propio reino. Donde hallaría cada hombre la clave para romper sus cadenas personales, las que lo mantenían prisionero no solo a él, sino a sus destinos entrelazados. Además, en los pliegues ocultos de esa historia, la voluntad de Dios parecía comenzar a revelarse, la revelación de que a menudo, el verdadero camino hacia la libertad está pavimentado no solo con acciones, sino desbloqueando lo más profundo de nuestra humanidad compartida. La conversión del corazón del faraón sería la luz que encendería el camino hacia la libertad duradera, o simplemente una ilusión que se desvanecería con la mañana. Moisés, aún con el misterio asido en su pecho, comprendió que el viaje apenas comenzaba. El destino de su pueblo y la historia de un faraón estaban en juego, y en ese entrelazado, la luz de la revelación comenzaba a asomarse, titilando como una estrella en la vasta oscuridad del desierto. El tiempo pasó con lentitud,
y mientras las sombras del ocaso caían sobre Egipto, Moisés se retiró a sus aposentos. Una sensación de inquietud se cernía sobre él como un manto pesado. Cada palabra intercambiada con el faraón reverberaba en su mente, llevándolo a meditar sobre la profundidad del alma humana y su disposición al cambio. A solas, se preguntó si había un camino que pudiera unir su corazón con el del rey, un sendero que podría surgir de las cenizas de una larga historia de opresión. Esa noche, mientras la luna iluminaba el desierto, Moisés recibió una llamada en su interior. Una voz suave, casi susurrante, le instó a que buscara en su propia historia, recordando el destino que lo había llevado a ese lugar, un niño en el río, una madre que lo había dejado ir y un llamado divino resonando en su ser desde la montaña. Reflexionó sobre la identidad que le había sido otorgada, y cómo su propia vida estaba entrelazada con el sufrimiento de su pueblo. Él era, en parte, un hijo tanto de Israel como de Egipto, y esa dualidad le confería un entendimiento único de sus circunstancias y, posiblemente, de las del faraón. Al amanecer, envuelto en un aire renovado de determinación y propósito, Moisés decidió regresar al palacio. Ante la majestuosidad del trono, sintió que se le confiaba una tarea más vasta, como un soldado en la línea de batalla de las libertades humanas. Faraón, anunció, tomando la audaz decisión de importar una nueva perspectiva a la sala, mi voz es solo un eco del sufrimiento de muchos. Prometo que no vengo solo por mí, sino también por ti. El camino hacia la grandeza popular comienza con la vulnerabilidad del líder. El faraón observó a Moisés con sorpresa, pero también con un destello de curiosidad. ¿Cómo puede un hombre como tú saber de la grandeza del trono?, cuestionó, su voz difusa entre la incredulidad y el interés. Lo que propongas, Moisés, necesita sustentarse, una base sobre la que estés dispuesto a edificar. Demuestra que un cambio pueda ser más que una simple ilusión. En ese momento, una certeza se apoderó de Moisés, se estaba urdiendo un truco del destino. No es de mí que debes preocuparte, contestó. Te propongo que mires hacia la sabiduría de tus antepasados, aquel que supo gobernar con amor y justicia, no con un mano de hierro, será recordado en la eternidad. ¿Qué legado deseas dejar? Palabras poderosas. La tensión envolvía la atmósfera, y un silencio cargado se estableció entre ellos. La reacción del faraón era enigmática, como si fuese un hombre atrapado en la intersección de su pasado y su presente. Moisés dio un paso más hacia el trono y, por un momento, se encontró deseando que su luz fuera capaz de atravesar la tela oscura del apego al poder. Sin embargo, regresó al presente y recordó que el faraón era también un hombre atrapado en su propia fragilidad. Él también se alimentaba del miedo. Tal vez era un miedo que ni él mismo podía entender. El rey tenía en sus manos el futuro de muchas vidas, y a través de su resistencia, se erguía el fragor de la historia. En ese instante, la esencia de su mundo saltó fuera de las palabras en un ir y venir casi palpable. No solo tú temes perder, faraón, continuó Moisés, sentimiento ardiente en su corazón, sino que tu pueblo también teme perder la fe. Estamos en una danza de opresor y oprimido, y en esta danza, ambos somos prisioneros. Deberías preguntarte, ¿luchar por lo que se considera tuya, o luchar por lo que es justo? Las palabras tocaron una fibra sensible en el faraón. Pero, ¿sería suficiente? ¿Acaso la verdad podía romper las cadenas del orgullo y la historia? La escena permaneció en la cuerda floja, y cada hombre se vio afectado por una verdad ineludible. El cambio era un camino que, aunque empinado, prometía el alivio que tanto buscaban. En las profundidades de su ser, Moisés sintió que habían comenzado a edificar un puente hacia lo desconocido, un instante en el cual la dignidad de cada uno podría nacer de las llamas de la adversidad. El faraón, remordido por el cuestionamiento e inspirado por la chispa de la humanidad que emanaba de Moisés, finalmente dejó escapar una pregunta que resonaba en los ecos del palacio: ¿cuál es el precio que deberé pagar por redimir mi sombra? Era el inicio de una búsqueda tanto exterior como interior.
mientras Moisés regresaba a su pueblo con la idea de un nuevo comienzo, se dio cuenta de que este viaje no solo afectaría a Israel, sino que inexorablemente cambiaría al faraón, incluso de una forma que aún no podía vislumbrar. Cada paso estaba revestido de misterio, cada palabra un ladrillo en la edificación de un destino que aún no se había revelado. Salió del palacio rumbo al campamento, la incertidumbre abrazándolo como un amigo distante. Se preguntó si el faraón podría permitir que su orgullo se disolviera como el rocío matutino, y si el poder de la compasión podría brillar más que el oro de su corona. Mientras cruzaba el umbral hacia la vida al aire libre, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría un corazón endurecido encontrar la calidez de un nuevo amanecer? La fe y el destino aguardaban en cada paso de su camino. El día ha llegado. El amanecer se presentó en el horizonte, colorido y vibrante, como si toda la creación estuviera lista para presenciar un milagro. La atmósfera estaba cargada de anticipación. Moisés se encontraba de pie, en un pequeño claro, ante el pueblo hebreo, que se había congregado en silencio, mirándolo con ojos llenos de esperanza y temor. Su corazón latía con fuerza, consciente de que sus próximas palabras podían cambiar la historia de su pueblo. «Hijos de Israel», exclamó, su voz resonando en el aire fresco de la mañana. «Hoy, no solo nos reunimos para llorar por nuestras cadenas, sino para descubrir el poder que reside dentro de nosotros. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios, y ahora debemos ser valientes, uniendo nuestras fuerzas en un clamor por la libertad». Poco a poco, la multitud comenzó a responder, murmullos de aprobación y aflicción tiñendo el aire. Moisés sintió que una chispa de fe comenzaba a encenderse en sus corazones. Debemos enfrentarnos al faraón, no solo para luchar contra nuestro opresor, sino para mostrarle que en su ceguera ha olvidado lo que significa ser humano. La liberación no solo es un deseo, es un destino que demanda valentía y compasión de ambas partes. El eco de sus palabras cobró vida mientras sus ensombrecidas miradas se iluminaban. Moisés pudo ver en ellos la lucha por la esperanza, y en ese instante comprendió que no era solo él quien debía liderar este camino. El camino hacia la libertad requeriría que cada uno de ellos abrazara su propia grandeza, resaltando la dignidad que siempre habían poseído. Mientras tanto, en el palacio, el faraón había estado meditando sobre los desconcertantes encuentros con Moisés. Las palabras del hebreo lo habían marcado, como rayos de luz en la penumbra de su corazón endurecido. Por primera vez, la inquietante sombra de su propio poder lo enfrentaba a una reflexión que no había considerado. ¿Acaso la grandeza de un rey no debería estar fundamentada en la justicia y el amor por su pueblo?, pensó, mientras su mirada se perdía en el brillo de su trono vacío. La noticia del alzamiento de los hebreos había llegado a sus oídos. El clamor de su pueblo resonaba como un eco persistente, desafiando su autoridad. Pero en el fondo de su ser, el faraón temía que, al enfrentar a Moisés una vez más, no solo podría perder el control, sino también su propia humanidad. Regresando al campamento, Moisés se sintió renovado. Se dirigió a los ancianos, buscando su consejo. Debemos actuar con coraje y fe, pero también con amor. No se trata solo de romper cadenas físicas, sino de ofrecer un camino hacia la reconciliación y la liberación compartida. Mientras planteaba la estrategia a seguir, algo profundo se desarrollaba en su interior. Sabía que el camino hacia el cambio incluiría grandes pruebas y sacrificios. Pero había algo en su determinación que, aunque lleno de temores, lo empujaba hacia adelante. La comprensión de que tanto él como el faraón estaban atrapados en un ciclo de heridas, lo colmaba de compasión. La verdadera transformación debía incluir la luz de la redención aún en el corazón de quien había oprimido. Finalmente, un día llegó. El pueblo hebreo estaba reunido en el umbral del palacio. La voz de Moisés surgió una vez más, como un río rebosante, sincero y persuasivo, resonando en cada rincón del palacio. Faraón, ven ante nosotros y enfrenta nuestra verdad. Juntos podemos encontrar el camino hacia la libertad.
El faraón, sorprendido por la audacia de la demanda, se encontró en la encrucijada de su propia historia, evaluando su propia imagen ante el pueblo que había oprimido. Un silencio contradictorio envolvía el ambiente, mientras todos esperaban la respuesta de su rey. Finalmente, muy dentro de sí, el faraón sintió un cambio. Si el cambio comienza hoy, entonces que así sea, pronunció con voz firme, una luz de esperanza brillando por primera vez en sus ojos. Iré y hablaré con el pueblo. Veré los rostros de aquellos que han sufrido a causa de mi egoísmo. Ese instante fue el cúspide que muchos habían ocultado, un momento donde la opresión encontrando voz, empezó a desmoronarse. Al unirse, Moisés y el faraón, la herida de un histórico sufrimiento comenzó a sanar, revelando que la liberación no solo giraba en torno a cadenas físicas, sino en la verdad compartida de la humanidad. Y así, la historia de los hebreos se entrelazó con la del faraón, llevándolos a través de una travesía de transformación, donde cada paso hacia la libertad revelaba la redención de cada corazón, preparándolos para un futuro de esperanza. Porque en el mándano de las civilizaciones y eternamente en los corazones de los hombres, la verdadera gloria se encuentra no en el poder que se ejerce, sino en el amor que se comparte. Y así quedó grabada una única verdad: la luz que brota del amor roza las sombras más profundas, sanando no solo al oprimido, sino también al opresor por igual.